Buenos días, querida iglesia, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a esta su transmisión de Oasis de Paz a las Naciones. Hoy domingo, primer día de la semana, un deleite poder reunirnos a través de las redes y poder disfrutar en la unidad que es la alabanza al Señor y la palabra. Gracias por este tiempo que Dios nos brinda para poder adorarle. Así que dispongamos nuestros corazones y nuestras vidas para recibir lo mejor de parte del Señor y darle la mejor adoración. Buenos días, querida iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios en esta mañana nos está invitando a que seamos sobrios y velemos al Señor constantemente. Dice la palabra del Señor que muchos hermanos, muchas personas en el mundo están padeciendo también necesidad. Así como muchas familias de nuestra ciudad, muchas familias están padeciendo necesidad, así en el mundo entero, muchas familias, pastores, familias pastorales, iglesias están también padeciendo necesidad. Así que debemos orar y clamar al Señor para que el Señor entonces, después de que hayamos pasado esta gran prueba, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Amén. Vamos a orar juntos al Señor y a disponer nuestros corazones para adorar a nuestro Rey y darle toda la gloria que Él merece. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos fortaleces, Padre. Señor, oramos por todas las familias pastorales en el mundo, las iglesias cristianas, Señor, que están atravesando necesidades grandes, aquellos que han perdido a sus seres queridos por causa del virus, Señor, para que tú les fortalezcas, Padre Celestial. Señor, sabemos que cuando salgamos de esta enfermedad, Señor, cuando salgamos de esta tribulación, Padre Celestial, tú nos afirmarás, tú nos perfeccionarás, Señor, y vendrá un gran avivamiento para tu iglesia, Padre Celestial. Confiamos en esto, Señor, creyendo que tú lo harás y lo estás haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Rey, y nos disponemos a adorarte en esta mañana y a bendecir tu nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan este día? Vamos con todo el gozo, con toda la alegría, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de en tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de en tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión.
Es tiempo de en tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Y vamos con todo el gozo en tu casa, con tus palmas fuerte al Rey. Y vamos con tus voz. Espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Vamos, dile. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Donde está tu espíritu, allí hay libertad. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí en casa y le dices, Señor, gracias, porque en ti libre soy? Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy,
se rompen cadenas, se rompen cadenas. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Aleluya. Muy bien, iglesia, dispongámonos también en este momento entonces para compartir la palabra del Señor. Hemos terminado la serie Embelleciendo a la novia, una novia preparada, una novia dispuesta para las bodas del Cordero. Como iglesia debemos estar 100% preparados porque Él viene como ladrón en la noche. Así que iglesia preparada para la gloria del Señor. Y vamos a empezar una serie muy especial. La serie se llama así: Familias poderosas. ¿Cuántos quieren tener familias poderosas? Amén. Familias poderosas. ¿Cómo tener familias poderosas? ¿Cómo tener una familia para la gloria del Señor? ¿Cómo tener una familia fuerte? ¿Cómo tener una familia fortalecida por el Señor? Entonces esta serie va a ser una serie que nos va a fortalecer a nivel de padres, de hijos, de unidad, de compañerismo, de compartir, pero también a depender más y más del Señor como familias poderosas en el Señor. Y hoy vamos a compartir un tema especial acerca de las familias poderosas, las familias que desafían los tiempos, y es una familia entendida en los tiempos. ¿Una familia qué? Entendida en los tiempos. ¿Usted se imagina una familia que no entienda los tiempos? ¿Usted se imagina la dificultad que va a estar una familia si no comprende lo que está sucediendo? La importancia de que una familia esté entendiendo lo que hay a su alrededor. Lo importante que es que una familia esté claramente enfocado en lo que Dios está obrando en el mundo, qué es lo que está sucediendo, porque o si no, las cosas que suceden lo pueden absorber, dañar y aún lo pueden hasta exterminar como familia. Una familia poderosa es una familia entonces que entiende los tiempos, una familia entendida en los tiempos. Y vamos a leer el versículo lema. Es un versículo muy bonito que está en la palabra del Señor, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera y en la versión Nueva Traducción Viviente. La pastora Karen nos lo va a leer y ese versículo dice así: De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, Nueva Traducción Viviente: de la tribu de Isaacar habían 200 jefes, junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Entendían. Había un grupo de personas con el rey David que entendían los tiempos, que sabían lo que había que hacer. Y los demás lo seguían. Qué preciosa, maravillosa revelación en la palabra del Señor. Estos hombres vivían en un contexto muy especial. Está el rey Saúl todavía está reinando. Y Dios ha ungido al rey David. El Señor ha ungido al rey David.
El Señor está mostrando al rey David entonces como su ungido, pero todavía está el rey Saúl. Y muchas personas están en la indecisión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sujetamos al rey Saúl? ¿Nos sujetamos al rey David? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y resulta que de estas personas que siguieron a David, el Señor resalta a unos que se llamaron los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Eran 200 principales. Y estos hombres entendieron que era el momento para seguir al rey David. Y se unieron al rey David, porque ellos sabían que era el plan de Dios. Ellos entendieron los tiempos, que era el momento de unirse al futuro rey de Israel, ungido por el Señor. Entonces, estos hombres desarrollaron algo muy bonito en medio del pueblo de Israel. Es el entendimiento de los tiempos. Realmente hay familias que no entienden los tiempos. Yo espero, familia, que estemos entendiendo los tiempos. Yo espero, padre y madre, tú que estás ahí escuchando y viendo esta transmisión, que tu familia esté enfocada en lo que Dios está haciendo, que no estén distraídos en otras cosas, porque si nos distraemos en otras cosas pasan estos tiempos y no sabremos lo que viene a continuación, y el enemigo aprovechará y dañará más. Por eso tenemos que ser familias entendidas en los tiempos. Este es el tiempo que Dios está escogiendo para prepararnos. Yo espero que tú estés más metido con el Señor. Yo espero que este es el tiempo que Dios ha diseñado para que tú busques más la dirección de Dios, que tu familia esté más dependiendo en el altar familiar continuamente, que tus hijos se vuelvan al Señor, que toda la familia se une en torno a la presencia del Señor, porque somos entendidos en los tiempos. El que no es entendido en los tiempos no escucha lo que Dios quiere hacer. Y eso es grave, hermanos queridos. Entonces los hijos de Isaacar destacaban sobre los demás. Y quiero hablarles de algunas características que yo veo en el texto acerca de los entendidos de los tiempos. Lo primero que yo veo en el texto es que los entendidos en el tiempo disciernen todo lo que ocurre en su entorno. Los entendidos en los tiempos disciernen todo lo que ocurre a su alrededor. Los entendidos en el tiempo entonces disciernen que el Señor está haciendo algo especial. En el entorno está sucediendo cosas, pero el entendido sabe lo que está sucediendo y lo entiende. Entonces, ¿qué es discernir? Porque hay que discernir. ¿Qué es discernir? Es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Se distingue una cosa de otra. No puede ser igual esta a esta. Hay gente que las cosas son iguales, como que no hay ninguna diferencia, y se dejan dañar del enemigo y se meten en cualquier cosa. El enemigo les daña porque no distinguen entre una cosa y otra, no disciernen entre ellas. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. Tremendo. ¿Cómo puede llegar el ser humano a saber, a no entender qué le conviene y qué no le conviene? Hay personas que no saben qué le conviene y qué no le conviene. Entonces el discernimiento me ayuda a entender qué me conviene y qué no me conviene. Y también me ayuda a descubrir si algo es ficticio, artificial o engañoso, o que no es auténtico. Hay cosas que parecen auténticas pero no son auténticas. Entonces uno tiene que aprender a discernir entre lo que es auténtico y lo que no es auténtico. Ustedes han escuchado mucho la palabra sinceridad. La palabra sinceridad viene de sincero o de sincera. Y resulta que era que en la antigüedad las estatuas que se construían y cuando tenían alguna imperfección, la gente llegaba y las maquillaba con cera y quedaban como buenas. Entonces el que iba a comprar la estatua preguntaba, ¿esta es una estatua con cera o sin cera? Sincera. Entonces la sinceridad implicaba que no tenía cera. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Calentaban la estatua, y si se derretía la cera implicaba que era una estatua que no servía porque tenía cera. La sinceridad viene de no tener cera, algo que maquilla. Entonces, ¿algo es artificioso o es engañoso? Algo que no es auténtico. Este mundo ofrece muchas cosas que no son auténticas y muchas familias se están dejando engañar. Parecen buenas. Dios no te llamó a ser un simpatizante. Dios te llamó a ser una persona con sinceridad, a buscar de su presencia. Tú no estás llamado para que simplemente tus hijos
se pierdan, sino que tú estás llamado para que tus hijos dependan de Dios. Y para eso no nos podemos dejar engañar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién engañar, a quién devorar. Entonces, una iglesia entendida tiene familias entendidas en los tiempos. Entonces, las familias entendidas de los tiempos saben para dónde van y qué es lo que hay que hacer. Muy bien, entonces el primer punto es, las familias entendidas en los tiempos disciernen todo lo que ocurre en su entorno. Para ello, entonces, entendemos lo siguiente, que los tiempos, todos los tiempos, los sucesos ofrecen señales que debemos entender. Toda cosa ofrece señales. Lo que pasa es que algunos no ven las señales, otros sí ven las señales, inclusive algunos ven las señales antes de que llegue, porque tienen ese discernimiento, somos entendidos. Por eso los hijos deben dejarse guiar por los padres, porque los padres tienen un discernimiento que no tienen los hijos, ven las señales que ellos no entienden. Los tiempos siempre ofrecen señales. El detalle es tener la capacidad de observar las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Eso se llama desarrollo y sensibilidad de la vista, del oído, de todo lo que Dios nos ha entregado. Tener la capacidad de observar las circunstancias. Mateo 16, versículo 1 al 3, nos da una idea de lo que el Señor Jesucristo nos dice en la palabra acerca de tener esa capacidad. Mire lo que le dice el Señor a la gente. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana no habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Tremendo. La gente sabe cuándo va a llover, cuándo no va a llover. ¿Por qué? Porque entienden las señales del clima. Pero el Señor les dice, ustedes que entienden las señales de cuándo va a llover, cuándo no va a llover, qué es lo que va a suceder a su alrededor, ustedes ¿por qué no aprenden a discernir las señales de los tiempos? O sea, las cosas que vienen a través del tiempo. ¿Y cómo sabe uno eso? Uno eso lo sabe y lo conoce entendiendo cómo Dios quiere hablar en este momento histórico. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Muchas personas se están preguntando esto y aquello, pero no están preguntando como deben de preguntar. La pregunta no es ¿y por qué llegó esto?, sino ¿qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? ¿Qué es lo que viene detrás de esta pandemia? ¿Qué tiempos vienen hacia adelante? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere para las familias? Entonces, una familia entendida en los tiempos tiene la capacidad de observar las circunstancias y tiene la capacidad de ver las señales que están sucediendo a su alrededor. Y esta capacidad se puede aprender. Y aquí les voy a dar una clave maravillosa, porque esta capacidad de discernir todo lo que ocurre en nuestro entorno se puede aprender, se puede crecer en ella, pero muchos se niegan a crecer en ella. Leamos Proverbios capítulo 28, versículo 3. Perdón, 5, 28:5, Proverbios 28:5. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Mira lo que dice. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Oseas también nos lo dice claramente, Oseas 4:6. Dice Proverbios 28:5, los que buscan, los que temen a Jehová entienden todas las cosas. Porque hay gente entonces que no entiende, porque hay gente que no discierne los tiempos, porque no buscan al Señor, porque no buscan a Jehová. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, la clave está en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Hay gente que tiene universidad, carreras, tiene maestrías,
tiene información, pero no tiene conocimiento de los tiempos, que andan de un lado y para otro y andan ocupados y piensan que saben mucho y andan en sus computadores tal vez haciendo investigaciones, pero no saben los tiempos. No conocen los tiempos, el mundo los absorbió de una manera tal que son una biblioteca porque tienen mucha información, pero no disciernen los tiempos. Hay que aprender a discernir los tiempos. Un hombre y una mujer que disciernen los tiempos para cuando hay que parar. Un hombre y una mujer que disciernen los tiempos le da a sus hijos claramente la dirección y les dice, ojo que vas por el abismo, porque discierne lo que viene después de eso. Un hombre o una mujer que discierne los tiempos sabe cuándo hay que frenar en su vida, en sus situaciones y decirle no y entregarse más y más al Señor. Un hombre que entiende los tiempos siempre estará buscando la palabra de sabiduría que viene de Dios. Y ese es el tercer punto que quiero decirles, es que se puede aprender siguiendo la sabiduría de la palabra de Dios. Un hombre que sigue la sabiduría de la palabra de Dios siempre va a poder discernir todo lo que ocurre en su entorno. Pero si te alejas de la palabra de Dios, el mundo se va a oscurecer y no vas a saber ni cuándo viene, ni de dónde viene, ni para dónde va. Y cuando menos piensa en un abrir y cerrar de ojos, era todo y no se dio ni cuenta, porque no entendía los tiempos. Si tú te has dejado atrapar por este mundo, el Señor te dice hoy, búscame a mí, que soy el único que te puede dar la sabiduría para que disciernen los tiempos. Querido joven, sal de esa situación y discierne los tiempos. Queridos padres de familia, hay que discernir los tiempos con la visión de Dios. Hay que despertar si aún se está dormido. Segundo, entonces estos hombres nos muestran en el texto que disciernen los tiempos que ocurren. Y lo que vemos en los entendidos de los tiempos es que los entendidos en los tiempos saben cómo proceder. No solamente miran lo que hay a su alrededor, sino que saben qué hacer. Generalmente, cuando se presenta una circunstancia, hay opciones. Hay una opción. Me levanto, no me levanto. Me baño, no me baño. Hago la devocional, no hago la devocional. Desayuno, no desayuno. O sea, todos los tiempos ofrecen opciones. Y eso todo el mundo lo conoce. Y también la mayoría de las personas conocen esas opciones. Todo el mundo conoce las opciones. Pero ¿cuál es el problema? Que muy pocos saben cuál es la mejor opción. Y se dejan engañar. Usted no sabe que muchos en vez de levantarse se quedan durmiendo. Usted no sabe que muchos en vez de buscar de Dios salen afanaditos a buscar sus afanes, a sus preocupaciones, sus emociones. Porque no saben qué hacer. Muy pocos saben cómo actuar. Porque la palabra del Señor dice que es tan inoperante su capacidad de actuar que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Porque se ha perdido esa capacidad. Muy pocos saben cómo actuar de la manera correcta, pero los hombres entendidos en los tiempos saben cómo proceder ante una situación. Hay una sabiduría entonces que viene de Dios para poder hacer lo que hay que hacer. En Juan 4:35 la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús, hablando con sus discípulos en el encuentro con la mujer samaritana, les dice, Juan 4:35, ¿qué dice Juan 4:35? Dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Alzad tus ojos. Él dice, ustedes dicen que faltan 4 meses, o faltan meses para la siega, pero yo les digo, ya están listos. En otras palabras, hay una sabiduría que viene de Dios que me ayuda a ver lo que los demás no ven. Entonces, un entendido en los tiempos sabe cómo actuar, cómo proceder, cómo desarrollar una estrategia. No solamente ve lo que hay a su alrededor, sino que sabe qué hacer con lo que hay a su alrededor. Romanos 1:22 nos muestra una esencia de esa parte de lo que es la sabiduría. ¿Qué dice Romanos 1:22? Profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios
se hicieron ¿qué? Necios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que hace lo que hay que hacer, pero en el momento que no hay que hacerlo. Entonces no es sabiduría. Pero es lo que hay que hacer, sí, pero no había que hacerlo hoy. Había que hacerlo era ayer. O no hay que hacerlo todavía, hay que hacerlo la próxima semana. Entonces, sabiduría es hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Entonces, los entendidos en los tiempos saben cómo actuar, saben cómo proceder. No actúan de cualquier manera, no andan perdidos, saben lo que hay que hacer. Y eso viene de Dios, es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces lo primero en los entendidos en los tiempos es que disciernen todo lo que ocurre en su entorno. Lo segundo es que saben cómo actuar, saben cómo proceder. Lo dice la palabra de Dios acerca de estos hombres. Dice que de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ellos entendían el tiempo y sabían lo que había que hacer. Eso es muy importante. Y será una bendición tener familias, que tengamos familias que entienden los tiempos y saben lo que hay que hacer. ¿Qué es lo tercero que miramos entonces en el texto? Que las personas entendidas en los tiempos son guías para los demás. Son guías para los otros. Son guías para el pueblo. El texto que leímos en primera del libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, estos hombres entendidos en los tiempos guiaban a los demás a lo que había que hacer. Porque eso es lo que se convierte en una persona que es entendida en los tiempos, se convierte en un guía. Las familias poderosas, las familias entendidas en los tiempos se convierten en familias que guían a otras familias al Señor. Un hombre entendido en los tiempos se convierte en un padre espiritual porque guía a otros al Señor. Cuando uno está entendido en los tiempos se vuelve en un guía de los demás. La palabra del Señor dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. O sea que una persona que no es entendida en los tiempos, ¿cómo va a guiar a otros? Por eso necesitamos padres espirituales entendidos en los tiempos, familias poderosas entendidas en los tiempos, que no se distraen, sino que permanecen concentrados en el llamado para poder guiar a otros. Dios nos llama a guiar a otros. Entonces los entendidos en los tiempos son guías para su pueblo, para todos los que hay a su alrededor. ¿Por qué son guías? Porque reciben la gracia de Dios delante de las personas. Reciben una gracia especial. Y segundo, no tienen temor de indicar el camino. Hay gente que es muy temerosa para tomar decisiones. Ay, pero es que si yo hago esto y comienzan para un lado y al último no hacen nada. Tienen muy buenos sueños, saben lo que hay que hacer, pero no toman decisiones, no se atreven a indicar el camino. ¿Qué tal un padre o una madre que no se atreve a indicar el camino? ¿Qué va a hacer de su familia? Por eso necesitamos familias poderosas donde se levanten hombres entendidos en los tiempos, padres entendidos en los tiempos, madres entendidas en los tiempos, que no tengan temor de indicar el camino. Este es el camino que tenemos que andar, con seguridad, con certeza, porque entendemos los tiempos. El que no entiende los tiempos no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Anda embolatado en sus propios pensamientos. Por ahí hay un dicho que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier cosa. No, los entendidos en los tiempos no les sirve cualquier cosa, porque ellos indican bien el camino por donde deben de andar. Tu familia debe saber por dónde andar. Y cuando usted como padre y autoridad se coloca delante de ellos, usted les dice: porque vamos a andar es por este camino. Amén. Ojo, iglesia, necesitamos crecer como familias entendidos en los tiempos con el poder y la autoridad de parte del Señor. Y también los guías de su pueblo tienen algún nivel de liderazgo, administración de recursos. Por eso, este no es el tiempo para endeudarse, es el tiempo para cuidar nuestras finanzas más, porque donde hay menos es donde más cuidado debes tener con lo que vas a hacer.
porque esas deudas te pasarán, ¿qué? La cuenta el día de mañana. La cuenta de cobro el día de mañana. El que se endeuda hoy compromete su comida del mañana. Entonces ahora es donde hay que cuidar más. Madres, padres, hay que cuidar más las cosas. Hermanas, ayúdenle a cuidar la plata a su esposo. Esposos, cuiden el dinero. Ahora hay que saber invertir el dinero. ¿Por qué? Porque este momento es un momento de restricción económica. Hay que saber administrar. Hay que tener el nivel de liderazgo para guiar a los demás. Entonces, somos guías para el pueblo. Miremos lo que dice la palabra de Dios en la historia, en Esther capítulo 1, versículo 14 y 15. Del 13. Desde el 13, bueno. Preguntó entonces el rey a los sabios si conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, y 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. ¿A quién le preguntó el rey? A los entendidos en los tiempos. ¿Qué había que hacer? Porque los entendidos de los tiempos dicen qué hay que hacer. Si usted sigue leyendo la historia, usted notará lo siguiente, que hay personas que no saben tomar decisiones en los tiempos. Y después viene la reina Esther. A Vasti le fue mal. Y llega Esther y Mardoqueo le dice, tienes que hacer esto. Mardoqueo es el tío de ella y es el consejero. Y le dice, tienes que hacer esto. Y ella dice, pero es que si lo hago, mi vida está en peligro. Y le dice, no, tienes que actuar, tienes que entrar, tienes que hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Y si no lo haces, el pueblo va a morir por causa de eso, en manos de los enemigos. Y Esther se armó de valor y entró delante del rey, colocando hasta en riesgo su vida. ¿Sabe por qué? Porque ella había entendido lo que había que hacer en ese momento. El que entiende lo que hay que hacer, arriesga hasta su propia vida, porque sabe lo que hay que hacer. Entonces un entendido en los tiempos tiene liderazgo, no tiene temor y recibe la gracia de Dios delante de las personas. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Queda a veces difícil de pensar en todo lo que tiene que decir ese versículo. Tener la mente de Cristo. Los entendidos en los tiempos tienen la mente de Cristo, la mentalidad, la forma de pensar suficiente como para poder ser guías de su pueblo. Ser guías de un pueblo no es sencillo, ser guías de una familia no es sencillo, ser guías de nuestros hijos no es sencillo, pero si tenemos la mente de Cristo, creo que todo será diferente. Pregunta de reflexión: ¿tienes la mente de Cristo? ¿Tus hijos tienen la mente de Cristo? Ojo con dejarnos desviar con la mente de este mundo. La palabra del Señor nos manda entonces a reformar nuestra forma de pensar, lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la mente de Cristo la cual debemos tener, la forma en que pensamos, la forma que pensamos nos lleva a actuar. ¿Por qué los jóvenes actúan como actúan? Porque no tienen la mente de Cristo. Pero los entendidos en los tiempos tenemos la mente de Cristo, así como Esther pudo ir delante del rey arriesgando su propia vida porque tenía claro los tiempos y actuó para la liberación de su pueblo. Así nosotros tenemos que actuar para liberar a nuestras familias de las garras del enemigo. Si no lo hacemos, padres y madres que oran podrán orar mucho, pero si no actuamos con la mente de Cristo, si no desarrollamos estrategias, si no somos guías para el pueblo, entonces el enemigo aprovechará y dañará nuestros hogares. Por eso, familias poderosas son familias entendidas en los tiempos, y para ello Dios quiere darnos de su mente, la forma de pensar. Es tiempo de actuar en medio de la pandemia. Es tiempo de actuar en medio de las dificultades.
Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo son los mejores momentos para restaurar nuestra forma de pensar y pensar como Dios piensa. Si Dios piensa de esa manera, como tú piensas, si tú piensas como Dios piensa, creo que tu hogar será un hogar con familia poderosa. Tus hijos serán poderosos, tu hogar será un hogar diferente y renovado. Damos gracias al Señor porque Él está dispuesto a seguir haciendo la obra en medio de nuestros hogares. Por favor, no permitas que tus hijos, no permitas que tu familia se desvíe detrás de otros pensamientos. Tú debes ser el guía de ese pueblo, mamá, papá. Si no somos los guías de nuestro hogar, entonces ¿quién está guiando nuestro hogar? ¿Quién está dirigiendo a nuestro hogar? ¿Quién está mostrándole el camino a nuestro hogar? Es tiempo de actuar. Dios te usará entonces. Querido padre, querida madre, queridas familias, Dios nos usará de una forma poderosa y sobrenatural. Para terminar, quiero decirles que las familias poderosas son entendidas en los tiempos. No podremos tener familias poderosas si no somos entendidos. Pero entonces toda familia poderosa es una familia que entiende los tiempos, lee los sucesos, interpreta los hechos, actúa y desarrolla estrategias para poder vencer las limitantes. ¿Entiendes lo que está sucediendo y hacia dónde vamos? ¿Entiendes lo que está pasando en estos días y hacia dónde nos debemos dirigir? El próximo miércoles hablaremos de este asunto. Entender lo que está sucediendo, lo que ya ha sucedido, los antecedentes, lo que está sucediendo hoy y qué es lo que Dios pretende hacia el futuro. De eso hablaremos entonces en nuestra próxima celebración el día miércoles. Así que no te pierdas este momento, pero por ahora vamos a concentrarnos en las familias entendidas en los tiempos. Yo quiero que oremos al Señor. Vamos a orar al Señor de una forma especial, vamos a consagrar nuestros hogares. Yo sé que de pronto tú tienes luchas en tu hogar. De pronto tenemos desafíos en nuestras familias. Pero es el momento de caer en cuenta que es necesario ser un entendido en los tiempos para que nuestros hogares sean hogares de bendición, familias poderosas. Dios quiere darnos la victoria. Vamos a interceder, pero también vamos a actuar. Y vamos a permitir que Dios moldee nuestros pensamientos y convertirnos en familias poderosas. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, en esta preciosa mañana, Señor, venimos delante de ti y queremos pedirte, oh Dios, que tu gloria y tu poder, Señor, descienda sobre la tierra, desciende sobre los hogares de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, en este lugar. Desciende sobre la iglesia, Señor, y sobre cada hogar, Señor. Que cada padre, que cada madre, que cada hijo en los hogares se unan, Señor, como iglesias poderosas, porque somos entendidos en los tiempos, Señor. El enemigo no podrá engañarnos, porque sabemos hacia dónde van los tiempos, Dios de la gloria. Tener la mente de Cristo, Señor. Pensar como tú piensas, Dios. Dejarnos dirigir por ti, oh Dios, por el buen camino. Padre, prepáranos para hacer lo que hay que hacer, Dios, y hacerlo y actuar, Señor, para dirigir a muchos, Señor, a tus pies. Padre, levanta una generación de entendidos, familias entendidas, familias que saben hacia dónde van, familias que se dirigen hacia un camino claro y concreto, Dios de la gloria. Quita, Señor, toda duda, quita, Señor, todo pensamiento contrario que nos impide ver el camino que tú quieres, Señor, que transitemos. Señor, muchas gracias, porque lo que tú estás haciendo en este tiempo es transformando nuestra forma de pensar. Oh Dios de la gloria, que podamos comprender verdaderamente tu plan, hacia dónde nos diriges, Dios de la gloria, para que este camino sea un camino, Señor, seguro, para que este camino sea un camino revelado para tus hijos. Que cada familia, que cada hogar entienda hacia dónde vamos, Dios de la gloria. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias por tu obra en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.
Amén. 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 Querido amigo, tú también debes entender los tiempos. Entrégale tu corazón al Señor y el Señor te dará su mente para que tú pienses como Él piensa y te dirijas por el camino que debes andar. Quiero leer un pasaje de la palabra del Señor que está en Génesis capítulo 14. Es la historia de Abraham. Cuando Abraham vino a hacer la guerra para liberar a su sobrino Lot, dice la palabra de Dios, cuando él volvía, Génesis 14, 17, perdón, en la cita, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, el nombrecito de ese rey, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, mire lo que hizo Melquisedec. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escuche lo que hizo Abraham, le dio los diezmos de todo, ¿a quién? A Melquisedec. Y dice la palabra del Señor que entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Se dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esa historia? Esa historia tiene mucho que ver. Dice que Melquisedec le da de comer pan, le da vino a Abraham, lo alimenta y lo bendice. Y hay algo maravilloso, ahí es la figura espiritual. Abraham toma los diezmos y le da todos los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué le dio los diezmos a Melquisedec? Primero que todo era el rey de Salem y segundo era sacerdote, Dios Altísimo. Pero también porque Melquisedec lo alimenta, le da pan, le da vino. Melquisedec también entonces no solo lo alimenta, sino que lo bendice. En otras palabras, nosotros llevamos los diezmos al Señor porque el Señor es el que nos alimenta, nos bendice, nos cuida y está al tanto de nuestras necesidades. Por eso tú llevas tus diezmos y ofrendas a la casa del Señor, donde recibes alimento y bendición de parte del Señor. Esa es gratitud. Abraham lo hizo con Melquisedec. Y Abraham le dice al rey de Sodoma, yo no voy a tomar nada de lo que es tuyo, porque yo no quiero que tú digas que fui yo el que enriquecí a Abraham, es porque mi riqueza viene del Señor. Eso es diezmar y ofrendar, ser agradecido con el Dios que nos alimenta y con el Dios que nos bendice. Así que damos gracias al Señor, que los fieles de la tierra entendemos eso y lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Señor, bendice grandemente tú a tus hijos, la gloria tuya desciende, pan y alimento llega sobre nuestras mesas, Señor, provisión viene de lo alto, derramas y abre las ventanas de los cielos, derramando bendición hasta que sobre y abunde, Señor, tú lo has prometido, y a ti te ofrecemos, Señor, nuestros diezmos y ofrendas, porque tú eres digno de recibirlas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordando entonces algunos de los anuncios que vienen para esta semana. Anuncios maravillosos. Tenemos en esta semana, seguimos con los 21 días de ayuno y oración.
Así que sigamos toda esta semana, seguimos hasta el día domingo con 21 días de ayuno y de oración, así muy unidos, participemos, nútrase en esos días, saque tiempos para ayunar, para orar, para participar, únase a este tiempo maravilloso que estamos teniendo a nivel nacional. No olvide las devocionales que estamos enviando, los altares familiares, padres y madres que oran por sus hijos también, entonces estamos muy pendientes. Ahorita a las 10 de la mañana se reúnen los prejuveniles y queremos recordarles el versículo de esta semana. La pastora Caril nos va a recordar el versículo para esta semana que está Job 6:11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Qué versículo de reflexión? Trae dos preguntas. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Y cuál es mi fin para esperar, para tener paciencia ahora? Entonces, vamos a ver que Dios quiere ministrarnos a través de ese texto. Damos gracias al Señor por este tiempo. Queremos bendecirles en el nombre del Señor. Yo quiero que repitamos una consigna para terminar el día de hoy acerca de lo que es una familia poderosa. Quiero que repita conmigo. Dígale, Padre Celestial, Padre Celestial, en este día, declaramos nuestro hogar un hogar poderoso, familias poderosas, porque entendemos los tiempos, somos entendidos en los tiempos. Y tu mente está en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo y que Dios les siga aumentando sus fuerzas. Iglesia, les recordamos la oración por nuestros hijos. Todos los miércoles de 6 a 6:45. Padres y madres que oran por sus hijos, arrebatando a nuestros hijos para el reino de los cielos.